Una vez más, nos vemos en su comunidad viral LD. Hoy traemos a la palestra uno de los temas más locos y ocurrentes que se han visto en la historia de la medicina. Se trata de una supuesta enfermedad que tuvo en jaque a los médicos de tiempos pasados y que, entre otros nombres, fue conocida como la histeria femenina. Así que ponte cómodo porque ya comenzamos. La historia de la histeria femenina se remonta a la antigüedad. Fue descrita tanto por el filósofo Platón como por el médico Hipócrates y se encuentra recogida antes en los papiros egipcios. Un mito de la antigua Grecia relata que el útero deambula por el cuerpo de la mujer causando enfermedades a la víctima cuando llega al pecho. Esta teoría da cuenta al origen del nombre, pues la raíz proviene de la palabra griega histera, que es la que se utilizaba para nombrar al útero. Galeno escribió que la histeria era una enfermedad causada por la privación sexual en mujeres particularmente pasionales. La histeria se diagnosticó frecuentemente en vírgenes, monjas, viudas y en ocasiones en mujeres casadas. La prescripción en la medicina medieval y renacentista era el coito si estaba casada, el matrimonio si estaba soltera y el masaje de una comadrona como último recurso. Se dice que la mismísima Cleopatra en el antiguo Egipto usaba una especie de calabaza hueca a la cual le introducía abejas, logrando así un efecto de vibración para su uso personal. La histeria femenina era una enfermedad diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX. En la era victoriana fue el diagnóstico habitual de un amplio abanico de síntomas que incluían desfallecimiento, insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, irritabilidad, fuertes dolores de cabeza, pérdida del apetito y una tendencia a causar muchos problemas. Algunos médicos de la época victoriana reconocían que el desorden de la histeria femenina en realidad se daba por la insatisfacción sexual. En esta etapa, la sociedad estaba marcada por un puritanismo llevado al extremo y una fuerte represión sexual. Los médicos se dieron cuenta de que esta enfermedad solo afectaba a mujeres monjas vírgenes, viudas y casadas. Estas últimas aparecieron en la lista porque, a pesar de lo que se pudiera pensar, la realidad era que no gozaban de una vida sexual plena con sus maridos. Las pacientes diagnosticadas con histeria femenina debían recibir un tratamiento conocido como masaje pélvico, que no era más que la manipulación manual de los genitales de la mujer por el doctor hasta llegar al orgasmo, que en aquel contexto se denominaba paroxismo histérico, al considerar el deseo sexual reprimido en estas mujeres como causa de la enfermedad. Otra forma habitual de tratarla era el lavado vaginal. A partir de esta supuesta enfermedad, Sigmund Freud empezó a desarrollar su conjetura del inconsciente. Freud determinó que lo que se conocía como histeria femenina era provocado por un hecho traumático que había sido reprimido en el inconsciente, pero seguía aflorando en forma de ataques que carecían de explicación. Fue el inicio de lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Tener esta enorme cantidad de pacientes era muy ventajoso para los médicos, ya que las mujeres no iban a tener mayores complicaciones, pero al mismo tiempo necesitaban un tratamiento constante, lo que suponía un considerable aumento de las consultas. El único problema era que los médicos no disfrutaban de esta tediosa tarea del masaje. La técnica era difícil y podía tomar largas horas llegar al paroxismo histérico. Algunos facultativos, como el doctor Isaac Baker Brown, recomendaban la circuncisión de la mujer para tratar aquellos casos rebeldes en las terapias convencionales. Esta operación consistía en cortar el clítoris y los labios de la desdichada paciente.
extremadamente traumático y cruel, ¿no creen? Una solución muy bien recibida fue la invención de los aparatos para proporcionar dichos masajes. A finales del siglo XVIII se vendían dispositivos de hidroterapia y a mediados del XIX eran un accesorio popular en los complejos de balnearios de Europa y Estados Unidos. Uno de los primeros pasos los dio el médico estadounidense George Herbert Taylor. En 1869 creó una especie de instrumento vibratorio que funcionaba a vapor y él mismo lo patentó bajo el nombre de Manipulator. El británico Joseph Mortimer Granville creó a fines de la década de 1880 el primer vibrador eléctrico, que fue nombrado el percusionista o martillo de Granville. Este fue el primer dispositivo que tuvo una forma fálica y conseguía que las mujeres alcanzaran el famoso paroxismo histérico en menos de 10 minutos. De más está decir que este invento fue todo un éxito. A finales del siglo XIX, la difusión de la electricidad en el hogar facilitó la llegada de estos dispositivos al mercado de consumo. El atractivo de un tratamiento más barato en la intimidad del propio hogar hizo que el vibrador alcanzase una cierta popularidad. De hecho, el vibrador eléctrico llegó al mercado 9 años antes que la aspiradora y 10 años antes que la plancha eléctrica. Después de estos primeros inventos, en el año 1902, y con la histeria femenina más pausada, la compañía de los Estados Unidos, Hamilton Beach, decidió lanzar al mercado su primer vibrador eléctrico. De esta manera, este tipo de aparatos empezaron a dejar de ser de forma exclusiva para el uso médico y se pasaron a comercializar. Se vendían como un instrumento tan útil como satisfactorio. A mediados del siglo XX, la reputación de los elementos vibratorios cambió. La Asociación Americana de Psiquiatría declaró de forma oficial que la histeria femenina no era ningún tipo de enfermedad. Esto trajo como consecuencia que a estos dispositivos muy útiles en su tiempo para el tratamiento de la histeria femenina se le comenzaran a dar otros usos menos científicos. Pero ya eso es parte de otra historia. Así que esto es todo de momento. Espero que les haya gustado esta entrega de su comunidad viral LD. Si es así, compártelo y dale like. Suscríbete al canal para que sigas disfrutando de vídeos como este. Nos vemos.